líquido transparente que se puede ver por acá, que es acuoso y va a rodear en este caso al feto, que está en crecimiento dentro de la cavidad amniótica, va a dotar en este caso al feto de movilidad, por un lado, ya vamos a ver después sus funciones, protección, y también va a ser un vehículo para el transporte de diversas sustancias, ya sea en el líquido amniótico de la madre, el líquido amniótico y los vasos sanguíneos, etc. En este caso, este líquido amniótico va a comenzar a producirse a partir de la segunda semana de gestación. Y en este caso vamos a ver, el epiblasto. El epiblasto y el hipoblasto, todo parte de este disco embrionario. En este caso vamos a ver que va a haber una pequeña superficie celular por acá. Van a estar conformada por los amnioblastos. Estos van a comenzar a producir el líquido amniótico y va a comenzar a llenarse poco a poco la cavidad amniótica. Y pues bueno, desde la segunda semana de gestación hasta la cuarta semana del embarazo, pues en la cuarta semana del embarazo, donde este líquido amniótico va a rodar completamente, en este caso, a lo que se ve en el primer. Bien. ¿De qué está compuesto? En su totalidad, casi en su totalidad, está compuesto de agua y electrolitos. En pero muy menor cuantía está compuesto de glucosa, lípidos, proteínas, hormonas, enzimas, materiales en suspensión como son el pH gaseoso, la nube, meconio, incluso hay células. No se describe si son del endodermo, ectodermo, mesodermo, pero hay células, sí se ha presentado. Y este es el 1 a 2% del resto de componentes. El origen, por un lado, en la primera mitad del embarazo va a ser su origen por transporte activo de sodio, cloruro a través de la membrana amniótica. Y pues bueno, este va a estar en contacto con la piel fetal, que no va a estar queratinizada. La queratinización se va a dar más después. Es por esta razón por la cual se da este transporte activo, y este va a ser el origen del líquido amniótico durante la primera fase del embarazo. Y ya en la segunda parte lo que lo va en este caso producir va a ser la orina fetal. Secreción de gastrointestinales, secreciones respiratorias y sustancias que se van a intercambiar a través de la membrana de Sacco. De aquí se destaca la orina fetal y las secreciones respiratorias, sobre todo la orina fetal, es lo que más va a componer en esta segunda parte del líquido amniótico. Y bueno, su producción va a ser, en este caso a lo largo de la gestación, no es una producción constante, tampoco es una producción que vaya en aumento, es una producción que se va en parábola, o sea que tiene un punto de inicio, va a subida, tiene un pico y luego de eso va a ir disminuyendo, hasta estar en este caso a término. En este caso la apariencia. Sobre la apariencia lo que tenemos que ver es la turbidez. A mayor turbidez lo que nosotros vamos a decir es que va a haber mayor edad gestacional. Esto es debido a que esta mayor turbidez se va a deber a las escamas, a la descamación que va a darse a lo largo del embarazo. Se van a desprender de la piel fetal y pues bueno, estos van a dar al final van a daros un indicio de que este feto va a estar más maduro o no tan maduro. Ya. Luego tenemos el volumen, que el volumen ya lo toqué en el inicio. En este caso vamos a ver que a las 12 semanas, por ejemplo, va a ser 60 mililitros, y este es más que todo, como van a ver, como se va a ir produciendo, va a ser en forma de una parábola, siendo el punto máximo entre las 34 y 38 semanas entre 400 y 1200. Sería el punto máximo donde llega pues, a su límite, y luego de ahí ya va a ir en descenso hasta, en este caso, hasta el nacimiento. Y bueno, sobre la producción y reabsorción, es importante esta parte porque esta va a ser la explicación básica de todo lo que es el oligohidrato y su poligramo. Por un lado, antes de las 20 semanas de la menorrea, o bueno, de las 20 semanas de amenorrea, cuando ya tiene 20 semanas de amenorrea el paciente, lo que va a producir el líquido amniótico va a ser ese ultrafiltrado del plasma materno, junto con lo que va a estar, en este caso va a pasar por transporte pasivo, y pues va a originar en este caso el líquido amniótico. Y pues debido a esto, la composición va a ser isotónica respecto al suelo materno y fetal, o sea, no va a haber mucha diferencia entre los dos. Esto va a pasar hasta más o menos entre las 20, 25 semanas, más o menos 24 semanas, donde ocurre la queratinización. Es gracias a esta queratinización que ya no va a poder pasar este ultrafiltrado. Por lo tanto, bueno, ya no va a poder en este caso hacerse cargo de la producción de líquido amniótico. Y ahí va a tener que entrar a tallar otro órgano. En este caso ya va a concurrir, en este caso con los riñones, donde a esta edad más o menos ya son capaces de absorber sodio y secretar pequeñas cantidades de orina. Ya pasadas las 20 semanas de amenorrea, en lo que va a dedicarse a la producción va a ser por un lado la diuresis fetal, que va a ser la orina fetal, y las secreciones pulmonares, que es otro campo. Y bueno, y también al igual que hay una producción, tiene que haber una reabsorción, porque es evidente que si hay más producción, lo que va a haber más líquido, pero tiene que haber también una manera de
regular esto. Y esa manera es por medio de la reabsorción. Por un lado va a estar la absorción intramembranosa de la placenta y por el otro lado la dilución fetal. También hay otras maneras de reabsorber y otras formas también por las cuales se da este tránsito, como son las secreciones oronasales fetales, la vía transmembranosa a través de membranas amiocorónicas, la transferencia a través del cordón umbilical y los intercambios transcutáneos, pero son en menor cuantía con respecto a los cuatro, que son los principales. Los dos principales de producción y los dos principales de la absorción van a ser estos. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el primero de todo, la diuresis. La diuresis, pues bueno, en este caso, como lo dice, va a depender más de todo de los riñones y va a ser la principal fuente de líquido amniótico en la segunda mitad de la gestación. Por un lado, la producción va a ir aumentando de más o menos de 110 mililitros kilogramo día desde las 25 semanas a 190 a las 39 semanas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en un feto que tiene ya, bueno, un recién nacido que va a tener 3 kilos, por ejemplo, va a tener más o menos una diuresis de 600 mililitros por 24 horas. Eso es lo que sería teórico. Sin embargo, lo real es que es de 1000 mililitros esta diuresis. Esto es debido a que algunos estudios, pues no hay algunas diferencias entre los estudios, pero lo real es que es de 1000 mililitros al momento del nacimiento. Sin embargo, sí hay este aumento progresivo que se da en este caso durante la gestación. Ahora, sobre la osmolaridad urinaria va a ser de unos 100 milismoles por litro. Y sobre su regulación va a depender de hormonas como son la aldosterona, vasopresina, el sistema renina-angiotensina y las prostaglandinas. Esto es importante porque, claro, si le damos, por ejemplo, a la paciente, a la mujer, antiprostaglandinas, ¿qué va a pasar con la diuresis? Se va a caer. Por lo tanto, esto pues, es bastante peligroso. Y lo mismo que si le damos furosemida. Si le damos furosemida, la diuresis va a aumentar. Y todo esto va a terminar por influir y provocar las patologías que vamos a ver. Secreción pulmonar. En este caso, la secreción pulmonar es el segundo mecanismo de producción más importante en el feto. Por un lado, el pulmón va a secretar a partir de ese líquido a partir de las 18 semanas de menorrea y va a ir aumentando hasta llegar a los 200 a 300 mililitros a las 24 horas al final del embarazo. Y pues bueno, este mecanismo puede inhibirse por adrenalina, vasopresina y hipoxia. También es importante recalcar que este mecanismo de producción tiene también su propia manera de absorberse. Y es que el epitelio al final va a terminar también por esta forma, por la secreción pulmonar, tiene una forma de autorregularse, a diferencia de la diuresis que va a depender de otros métodos de reabsorción. Luego también tenemos la absorción digestiva, que este es el segundo mecanismo de reabsorción más importante del feto. En este caso va a estar controlado por el sistema nervioso central, la orofaringe, desde las 11 semanas de menorrea. Y pues bueno, el flujo va a variar desde 7 mililitros al día en las 16 semanas a 200-500 mililitros día a término. Y va a ir aumentando proporcionalmente a que aumenta el líquido amniótico. Ahora, el principal mecanismo de reabsorción del feto va a ser la absorción intramembranosa a través de la superficie fetal de la placenta. Y este, pues bueno, es como dice el principal mecanismo de reabsorción. Por lo tanto, ¿qué pasaría en una insuficiencia placentaria? Pues no habría una adecuada reabsorción, habría más producción y pues podría llegar a haber más líquido amniótico de lo que queremos. En este caso, lo que va a haber un flujo direccional de agua y solutos a través de la placa coriónica y ese es más que todo la absorción intramembranosa, como dicen, porque también hay otros tipos de absorción que son por la membrana, pero en este caso vamos a tocar la intramembranosa, que es el flujo pasivo direccional de agua y solutos, donde va a predominar un flujo unidireccional activado mediado por un factor de crecimiento endotelial vascular y va a facilitar el transporte de líquidos desde el amnios hacia la placenta mediante una endocitosis. Y pues bueno, por este medio se va a eliminar más o menos 800 mililitros día término. Ahora también va a tener funciones el líquido amniótico. Va a tener estas tres principales: la función antibacteriana, la función mecánica y la función ambiental. La función antibacteriana es importante porque va a tener, por un lado, en un inicio va a ser bacteriostático y ya luego de eso recién va a ser bactericida. En un inicio se va a iniciar la función bacteriostática a las 14 semanas de amenorrea. Aquí va a ejercer cierto grado en este caso de función bacteriostática, pero es hasta las 28 semanas de amenorrea donde verdaderamente se va a dar esta función antibacteriana de ser un bacteriostático. Ya es a partir de las 31 semanas de amenorrea donde va a darse la función de bactericida, y ya esta es máxima cuando ya está a término, en este caso, la gestación. Ahora, sobre la función mecánica, pues bueno, como dice mecánica, va a permitir que ya vimos que al ser un líquido que va a estar en este caso rodeando el feto, va a permitir que haga movimientos activos que pues bueno, le permite moverse, también le protege contra traumatismos y también favorece la lubricación ante la aparición de algunas crisis amnióticas que son complicaciones que pueden llegar a afectar al recién nacido. Con respecto a la función ambiental, este líquido amniótico va a ejercer también
una estabilización de la temperatura y también del volumen en el feto. Y también va a recepcionar, va a ser un receptor de estímulos sensoriales, como puede ser el gusto, el olfato, el oído, que ya hemos visto ya en la psicopatología, en estimulación, en los residencismo, en los parámetros fetos. Ahora, sobre las técnicas de evaluación de líquido amniótico, en este caso, bueno, en relación a las técnicas de evaluación de líquido amniótico, vamos a ver que en relación a otro tema que sería oligogranos y poligranos, las mejores formas de evaluar el líquido amniótico, como he dicho, la evaluación clínica que se va a realizar va a ser tanto una evaluación durante el examen físico y una evaluación ecográfica. Inicialmente, con la evaluación del examen físico, obviamente lo primero que tenemos que hacer es la evaluación de la albuterina. Como ya sabemos, tenemos que evaluar correctamente la albuterina. Por ejemplo, en este ejemplo, que no está bien medida, que debemos seguir una técnica correcta, en donde debemos poner una de las manos en las sínfisis pubis y la otra debe subir hasta medir todo el útero, ¿no? El objetivo de esto es que la albuterina va a ser medida en percentiles de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, cuando tenemos una edad que está en 40 semanas, percentil 90 se encuentra hasta los 39.9 de albuterina. Si es que durante nuestra evaluación clínica encontramos que la altura uterina de nuestra paciente está muy por encima del percentil 90 en las tablas, puede ser una sospecha de polidrames, aunque claro, no solo polidrames, también puede ser de embarazo tubular o otras causas como tumoraciones que causen un sobredestenimiento y un aumento del tamaño uterino. Igualmente, si está por debajo del percentil 10, en donde podemos sospechar una oligogranos. Seguido a eso, siguen las manieras de locos. Bueno, vamos a examinar la vejiga, donde vamos a distinguir característicamente si es que está aumentada de tamaño o disminuida de tamaño. Igualmente en relación a la sensación táctil de las partes fetales. Característicamente, una madre con oligogranos va a tener partes fetales bastante fáciles de palpar. En cambio, una gestante con polidramias es lo contrario, se va a palpar con dificultad. Y en relación a la evaluación ecográfica, tenemos dos principales, que es la evaluación del pozo vertical máximo y la del índice liquemial. Primero, empezamos con la del pozo vertical máximo, en donde medimos el diámetro vertical. Bueno, evaluamos correctamente todo el útero y medimos el diámetro vertical máximo que se pueda evaluar como bolsa. Es decir, que tenemos que evaluar en centímetros la cantidad máxima en la que no encontramos, o bueno, solo encontramos líquido, no encontramos ni anexos seminales ni partes fetales. En base a esta medición, que es la más recomendada actualmente, podemos definir tres estados: el oligogranos con una medición menor a 2 centímetros, un volumen normal que se encuentra entre 2 a 8 en promedio, y un poligranos que es de 8 o más centímetros. ¿Sí? Y luego tenemos el índice liquidamiótico, el ILA, el cual se basa en la... Inicialmente separamos el útero en 4 cuadrantes. De manera imaginaria formamos 2 líneas que se van perpendiculares, que se van a juntar en el ombligo, y en cada cuadrante vamos a calcular el índice vamos a calcular centímetros el índice máximo de liquidamiótico, los cuales se van a sumar y por ende vamos a tener un índice total de liquidamiótico, el cual si se encuentra en una menor o igual a 5 centímetros podemos catalogarlo como oligodramias, un volumen normal en promedio entre 5 a 24 y un polidramias de 24 o más. Bueno, ahora vamos a pasar con la primera patología, el oligodramias. Primero que todo vamos a definir, tal y como dice el nombre, oligo, poco y dramios microamniótico. Por lo tanto, es una cuestión que va a ser caracterizarse por un volumen amniótico reducido para la edad gestacional y a menudo suele estar asociado con una mayor morbilidad neonatal. Ahora también tiene
también tiene que dar en cuenta que la definición tiene que abarcar esto, que por un lado tiene que ser un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros o una bolsa vertical única más profunda de 2 centímetros, pero ya es como tarea. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto? ¿Qué es lo que provoca en este caso el oligohidratos? Bueno, ya hemos visto ya que la producción va a estar en base a los riñones, a los pulmones, y la absorción va a estar más que todo en base a la placenta y al lo gástrico. Así que, ¿qué puede provocar en este caso una disminución normal del líquido amniótico? Por un lado, puede ser, por ejemplo, alteraciones en los riñones, alteraciones en la diuresis, en la hidratación o incluso en la placenta. Como debería ser, por ejemplo, en este caso, alguna insuficiencia placentaria podría llegar a presionarlo, ya que en este caso se estaría reabsorbiendo más de este caso, más el líquido amniótico, y la producción estaría normal, por lo tanto se estaría perdiendo más que ganando, y por lo tanto sería un feto con oligohidratos. Ahora, tiene distintas causas. Por ejemplo, tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, que pues en este caso lo que vamos a ver es más que todo que en restricción del crecimiento intrauterino lo que va a hacer en este caso el cuerpo va a ser redirigir la sangre más que todo con la preservación de los órganos más importantes, que van a ser el cerebro, los pulmones y las suprarrenales. Y es importante esos suprarrenales porque los riñones, por lo tanto, los riñones van a estar alterados. Algo que altere la producción, pues bueno, ya va a ocasionar oligohidratos. Gestación cronológica prudente prolongada, los postérminos también se encuentran en este caso afectados. Esto es más que todo va a estar ligado a la placenta porque va a haber un envejecimiento placentario. Infección fetal por citomegalovirus va a ser también afectado porque el citomegalovirus lo que va a afectar va a ser los riñones y también va a afectar en este caso la producción y por lo tanto oligohidratos. Obstrucción del tracto urinario, ya es bastante evidente que esto va a alterar también en la producción, ya sea ureteral bilateral o de las valvas ureterales posteriores. También patologías renales, como es la genesia renal bilateral, la displasia renal, multiquística bilateral, y riñones poliquísticos. También defectos del tubo neural pueden llegar a afectarlo, más que todo como asociación a otros síntomas. Ahora también puede estar causas placentarias. Ya vimos ya que un postérmino podría tener en este caso una insuficiencia placentaria y esto podría ocasionar oligohidratos, pues en este caso una ruptura prematura de membranas también puede llegar a ocasionar. Bueno, es bastante bien, se rompe las membranas, se va a líquido, se puede, y al final eso va a ocasionar oligohidratos. Las causas maternas también, ya vimos ya que algunos fármacos, antiprostaglandínicos, furosemida van a terminar por alterar todo este mecanismo fisiológico de la autorregulación del líquido amniótico. Por lo tanto, el uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas también puede provocar, al igual que el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAS, también pueden llegar a ocasionar oligohidratos. Y también hay otros síndromes, como este síndrome de absorción fetofetal, que es la secuencia oligopolihidrato. En este caso va a ser una complicación grave que se va a dar en embarazos gemelares que son monoporiónicos. Al ser monoporiónico ya estamos diciendo que también es monocigoto. En todo caso, este es bastante raro, está entre un 8 y un 10% de su aparición, y va a darse más que todo porque va a haber unas conexiones, anastomosis vasculares dentro de la placenta, que va a estar compartida entre ambos fetos, lo que va a ocasionar el desvío de la sangre desde uno de ellos, que va a ser el donante, al otro que va a ser el receptor, de tal manera que el donante va a tener disminución del volumen circulatorio y por lo tanto va a ser el oligohidratos, mientras que el otro va a ser el que va a recibir todo, va a tener sobrecarga, va a tener hidropesía y también va a tener insuficiencia cardíaca de alto gasto debido a la cantidad de líquido que está recibiendo, y este va a ser el receptor y también va a ser polihidratos, por esta secuencia oligopolihidratos. Respecto a la clínica, puede presentarse en este caso no la salida de líquido amniótico por la vagina. De presentarse podríamos estar sospechando ruptura prematura de membranas. También la altura uterina va a estar disminuida en el caso de los oligohidratos, va a ser menos de lo esperado para la edad gestacional, y según la guía práctica clínica del Instituto Materno Perinatal, lo que va nacional materno perinatal nos dice que cuando está más de 3 centímetros por debajo de lo correspondiente a la edad gestacional, estaría un criterio válido para decir que es una altura uterina disminuida. Ahora, también la gestante puede referir molestia por los movimientos fetales, y esto es lo que más normalmente se va a ver. Porque, ¿qué pasa el examen físico? Al momento de hacer, en este caso, el examen físico del abdomen, lo que vamos a notar va a ser un aumento de la sensibilidad uterina a la palpación y mayor facilidad para tocar las partes fetales, y esto es lo que más se ve, que al momento que hagamos el examen físico del feto, vamos a tener mayor facilidad para tocar al feto. Y también, debido a eso, también la madre es capaz de referir más los movimientos fetales, los puede sentir y puede referir las molestias. Ahora también pueden observarse signos clínicos asociados a las condiciones relacionadas al oligohidratos, y esto depende bastante de la etiología, si es ruptura prematura, un RCU, etc.
Ahora, con respecto a los criterios, por un lado vamos a ver, en base al pozo vertical mayor que se escribió anteriormente, podemos dividirlo en estos cuatro. Cuando hay ausencia de líquido lo vamos a llamar anhidramios. Cuando es menos de 1, en este caso se va a llamar olivihidramio severo. Aquí se ve mal, pero bueno, este es un olivihidramio moderado. Está entre 2 y, bueno, entre 2 y 1 más o menos. Y cuando ya es entre 3 y 7 es un normal. Ahora, con respecto a los criterios, también podemos tener el índice líquido amniótico, también conocido como el ILA, índice de Phelan, también le dicen, donde en este caso menos de 2, lo que nos va a decir que es un olivihidramio severo, o un oligoanhidrato, que es una curiosa forma de decirlo. Menos de 5 ya nos está hablando de un oligohidramio, y entre 5 y 8 es el límite inferior de lo normal, así que no está mal. Ahora es importante también esto porque el Instituto Materno Perinatal lo que nos dice es que cuando un embarazo es menor de 20 semanas, al momento de tomar el ILA, lo que tenemos que hacer es sumar en este caso no los 4 cuartiles, sino tenemos que sumar el más grande de la derecha y el más grande de la izquierda de la línea media para el momento de sacar el ILA. Ahora, respecto a los auxiliares, lo que vamos a pedir son los exámenes rutinarios de la atención prenatal, por ejemplo, los hematológicos, como podemos tener el hematocrito, la hemoglobina, el grupo y factor, perfil de población. También tenemos que tener los serológicos, que son la glucosa, urea, creatinina, examen de orina, también podemos pedirlo. Y bueno, también podemos hacer este test, que es el test de Ferb, o llamado también la prueba del helecho, que más que todo vamos a descartar con medio de esta prueba un caso de una ruptura prematura. Sí. Y bueno, es similar a un Papa Nicolau, solo que al momento de tener la muestra, en vez de ponerla en una solución de fijación y luego de eso pintarla, lo que vamos a hacer es ponerla a secar y luego de eso verla al microscopio. Y donde se va a ver pues algo similar a un helecho, pues se le llama prueba del helecho. Ahora, los imaginológicos tendríamos la ecografía obstétrica también, que nos podría ayudar a ver el estudio Doppler fetal y un monitoreo electrónico fetal también puede ser útiles. Con respecto al manejo, vamos a empezar según la guía técnica para la atención y diagnóstico y tratamiento de 10 condiciones obstétricas del MINSA. Por un lado tenemos que ver en qué establecimiento estamos. Podemos estar en un FOMPE, un MONE. Por un lado, un FOMPE va a ser más que todo, como dice, va a encargarse de la atención primaria, más que todo. El FOMPE va a encargarse de atención básica, en este caso, de todo lo que tenga que ver con obstetricia y neonatal. Y también el FONE va a ser más el especializado. Al estar en un FOMPE, lo que nosotros tenemos que hacer es más que todo valorar los factores de riesgo. Tenemos que ver los factores de riesgo y poco más. Tenemos que llevar al siguiente nivel, que es un FOMB. El FOMB lo que va a dedicarse en este caso va a ser al diagnóstico. Este va a ser el que va a diagnosticar. En caso de diagnosticarlo, lo deriva al FONE. Y el FONE es el que se encarga de todo esto, de la hospitalización, primero que todo lo que va a hacer. Luego eso va a darle reposo, en las que todo siempre se prefiere el circuito lateral izquierdo. Tiene que descartar la ruptura prematura de membranas, ya eso puede usar el test de Ferb, del helecho. También para administrar, lo que tiene que hacer es administrar más que todo esto, de la parte importante, pues 100 mililitros de agua vía oral o cloruro del 0.9% de lo que no son 24 horas. Y también tiene que valorar la probabilidad de usar corticoides para la duración pulmonar antes de las 24 semanas, en caso que estemos en ese evento. Y bueno, si se trata de un olivihidramio de corta duración acompañado de alguna restricción del crecimiento uterino, un RCU o alguna patología materna asociada a la insuficiencia placentaria, tenemos que valorar el bienestar fetal. Para ello tenemos que hacer el monitoreo del bienestar fetal por medio del test estresante, también tanto prenatal como el ultraparto. El estudio Doppler fetal también nos puede ayudar. Y también de contar con más personal capacitado, se podría hacer una amnioinfusión, que es como tal meter líquido. Y pues bueno, este te daría más que todo en casos especiales como cuando haya líquido amniótico meconial o cuando se presenten desaceleraciones de tipo variable ante las contracciones en ausencia de otras patologías en gestación a término. Ya estaríamos hablando ya de un olivihidramio idiopático en este caso. ¿Sí? Ahora, con respecto al manejo, según la Clínica Barcelona nos da 3 puntos. Uno, el anteparto; otro, la finalización de la gestación; y otro, el manejo del parto. Por un lado, en el anteparto lo que va a dedicarse más que todo es al seguimiento. Primero que todo hay que realizar semanalmente un estudio Doppler más un test no estresante. Esto a partir de las 18 semanas, porque pues, a partir de ese tiempo que se hace el test no estresante. Y la estimación del peso fetal cada 2 semanas. Esto es importante porque ellos creo que, bueno, por medio de esto están valorando más o menos que el origen de este olivihidramio se está haciendo el RCI. Y bueno, si el test no estresante patológico se debe valorar una caja al final de cada gestación. Ok, claro.
Si el test no estresante llega a ser patológico, se debe valorar la finalización de la gestación. Y si el Doppler lo mismo, también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver la finalización, en este caso, del embarazo. Y aquí sí hay otro protocolo que es el del RCI. Ahora, con respecto a la finalización de la gestación, tenemos que mantener más que todo una conducta expectante hasta las 37 semanas, donde debemos de ver que hay un control de bienestar fetal normal y debemos indicar solo la finalización de la gestación a partir de las 37 semanas. Si no existiese evidencia sobre qué método de inducción, mejor en estos casos. Bueno, esto está hablando ya de otras cosas, pero más que todo es que hay que mantenerlos expectantes si estamos a finalización de la gestación a partir de las 37 semanas, o sea, ya sería más dependiente de nosotros. Y con respecto al manejo del parto, pues debemos realizar monitorización continua, informar también a los padres sobre el mayor riesgo de cesárea por pérdida del bienestar fetal intraparto. Y esto es debido a que, bueno, al haber oligohidramio, lo que puede haber es una compresión del cordón umbilical, y esto puede ocasionar la pérdida del bienestar fetal intraparto. Ahora, a este según, en este caso, el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es el flujograma que hemos sacado, ellos lo que van a hacer es valorar por medio de la ecografía. Por un lado, si confirma, debemos de ver si está asociado a ruptura prematura de membranas. Caso estar, pues bueno, tenemos que hacer ya el protocolo de manejo de ruptura prematura de membranas. Si la ecografía no nos confirma, vamos a continuar con el embarazo. Claro, si la ecografía nos confirma y no está asociada a ruptura prematura de membranas, podemos hacer otra ecografía y también ver si está, bueno, si hay alguna otra alteración fetal. Y pues bueno, si tiene 26 semanas, y en este caso se refiere a muerte fetal más que todo se refiere. Pero si tiene 26 semanas y no hay muerte fetal, o 27 y 37 y no hay muerte fetal, vamos a hacer la hidratación, que es lo que ya coincide con el anterior protocolo que hemos visto. Y si persiste el oligohidramio, vamos a tener que interrumpirlo. Si tiene 26 semanas y hay muerte fetal, pues es interrupción. Y si hay 37 a 42 semanas y un hilo menor de 5, también vamos a tener que interrumpirlo. Ahora, si tiene 37 a 42 semanas y un hilo entre 5 y 7, podemos inducirlo, en este caso al parto. Ahora también vamos a dar algunas consideraciones respecto a la vía final del parto y el trabajo de parto. En este caso vamos a ver, por un lado, por el manejo anteparto, podemos realizar en este caso un estudio Doppler más el test no estresante a partir de las 3 semanas, como ya lo dije, y pues bueno, esto es lo que ya lo he mencionado. Ahora, según la guía para la atención y diagnóstico de tratamiento de 10 condiciones obstétricas, este nos va a valorar en base a las semanas. En caso de menos de 24 semanas, lo que tenemos que tener es una conducta conservadora, más que todo. Entre las 24 y 26 semanas, si tenemos un oligohidramio severo o un anhidramio con alteración del bienestar fetal, podemos terminarlo o hacerle una ecografía de control cada 2 semanas. Perdón, es ecografía 2 por semana. Y entre las 27 y 36 semanas, aquí es lo mismo que aquí, simplemente podemos terminarlo, sería 12 ecografías por semana, y aquí también tendríamos que agregar ya más un test no estresante. Ya cuando los embarazos están entre las 37 y 42 semanas con un bienestar fetal adecuado, no se hace contradicciones para parto vaginal, que son algunas que van a ver por acá, pues simplemente lo inducimos y pues así terminaría. ¿Cuáles son en este caso las contradicciones para parto vaginal que nos está dando esta guía? Por un lado, signos de hipoxia, condiciones cervicales, antecedentes obstétricos y factores de riesgo asociados. Bien. Ahora, según en este caso también en los embarazos que sean menores de 6 semanas, con un hilo menor de 5, ya, entonces, en este caso, en los embarazos que son menores de 26 semanas, con un ILA menor de 5 y peso fetal menor a 1000 gramos, podemos por un lado hacer la valoración genética. Estaríamos sospechando de que se trata de en este caso una alteración cromosómica, y por esa razón estamos haciendo la valoración genética. Y pues bueno, tenemos que confirmar que no haya malformación fetal, y tenemos que realizar la hidratación materna con lo mismo, cloruro de sodio 0.9%, como en este caso nos está indicando 2000 mililitros en 24 horas. Y bueno, aquí también se hacen en este caso las ecografías de control, en este caso las 72 horas. Y si persiste, bueno, debe discutirse ya para interrumpir, en este caso la gestación. Entre los embarazos entre 27 y 37 semanas, cuando hablemos de un ILA menor de 5, un peso fetal normal para la edad gestacional, puede darse un ingreso a la sala gestante, se le hace la hidratación, se hace la evaluación genética, que hemos visto, y tenemos que repetir el ILA a las 72 horas.
Si ha aumentado con la hidratación, podemos controlar normalmente. Si persiste, pues tenemos que otra vez discutir la conducta obstétrica y vamos a ya comenzar a ver si todo lo vamos a interrumpir. Y en embarazos menores de 24 semanas se puede utilizar inicialmente el inglés pulmonar ya por si tenemos que hacer más. Ahora, en embarazos entre las 17 y 42 semanas ante un ILA entre 5 y 8, también se le ingresa a la gestante de la sala de hidratación, se le hace todos sus registros, todos sus exámenes normales, y el ILA, si está normal, se le hace un menos. Si el ILA está normal, se le da alta y se le da su seguimiento por consulta de gestante a término. Ahora, se hace inducción del parto si el ILA se encuentra ya entre 5 y 7 con exámenes repetidos. O sea, si le estamos repitiendo exámenes y no mejora 5 y 7, pues bueno, tendremos que hacer una inducción. Ahora, si hay un oligoapnea o un ILA menor de 5, también hay, en este caso ya se interrumpiría el embarazo. Y en este caso la vía del parto va a depender bastante respecto a los mismos criterios que han visto antes. Solo que aquí lo que más valora también es la edad gestacional, porque también valora la hipoxia, las condiciones cervicales, la historia previa, los factores de riesgo asociados. Pero aquí tendríamos que agregar ya también la edad gestacional. Siguiente. Ahora las complicaciones vamos a dividirlas en dos grupos, en tres grupos. La del segundo trimestre y la del tercer trimestre. Por un lado, las del segundo trimestre podría ser una muerte fetal intrauterina, que es una complicación de los oligodramias, parto pretérmino. La secuencia Potter, que como tal es una secuencia, como dice, sería una hiperplasia pulmonar, oligohidramnios, que tengan una piel rugosa, trazos tegmentarios, trazos faciales, o sea, que también tienen características como el puente nasal ancho, la dilatación baja, también tienen cuello alado. También tienen, en este caso, que sería hacia extremidades, que tienen normalmente alteraciones en las extremidades, son el pie cabo, y la R que vendría a ser de agenesia renal, y pues bueno, esos son más que todo lo que debería estar ligado a la secuencia Potter, que es una complicación del segundo trimestre. Luego, el tercer trimestre también tenemos mayor riesgo de compresión del cordón umbilical, ya que recordemos que actúa de manera mecánica el líquido amniótico, por lo tanto puede haber compresión debido a la edad también que tiene el feto. Patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal, también hay más registros de parto por cesárea cuando en oligohidramnios con alteración llega el tercer trimestre, síndrome de aspiración meconial, y también hay mayor ingreso a UCI neonatal en estos pacientes. Otras complicaciones también son la hipoplasia pulmonar, independientemente de la secuencia Potter, malformaciones esqueléticas y craneofaciales, ya sea por compresión o por crisis amnióticas, la alteración de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea por un lado DIPS tipo 1, que no suele ser es una alteración psicofisiológica, DIS variables, pérdidas de variabilidad más que todo de la frecuencia cardíaca, y la infección por amniótica o la coriapneumonitis. También está la inyección y hidrocaspiración de meconio, que pues, también es otra complicación. Ahora vamos a continuar con los poligramias, el cual se va a definir como el incremento patológico del volumen del líquido amniótico, el cual va a estar producido ya sea por un desequilibrio en tanto la producción o tanto la eliminación. Por ende, se va a acumular y vamos a correctamente evaluarlo con un ILA de mayor o igual a 25 o un pozo vertical máximo con mayor o igual a 8 centímetros. Etiológicamente hablando, como mencioné antes, va a ser tanto ya sea por un aumento de la producción combinado o concomitante a una disminución en la eliminación del líquido amniótico. Por ende, vamos a ver que hay diferentes tipos de causas. La principal, que es una frecuencia aproximada y la mayor frecuencia, es la idiopática, entre 60 y 70%. Esto debido a que pues, no tiene una causa identificada, generalmente es leve y autolimitada. Seguida por las causas fetales, que es entre 20 y 30%, que están relacionadas con trastornos que alteran la difusión o que aumentan la diabetes fetal, que vamos a mostrar más adelante. Luego sigue causas maternas, principalmente la diabetes mellitus y la insulinización RH, que está entre 15 y 25, y finalmente la placentaria, que está relacionada a tumores o síndromes vasculares generales, como mencionó anterior, síndrome de difusión fetal. ¿Sí? Bueno, en relación a las causas fetales, lógicamente hablando, la que está en la cabeza son las alteraciones gastrointestinales, hasta un 39%, seguido por las alteraciones del sistema nervioso central, luego las alteraciones cardiovasculares, las genitourinarias. Dentro de estas fetales, por ejemplo, dentro de estas gastrointestinales, tenemos, por ejemplo, la atresia esofágica o duodenal o una obstrucción intestinal, que característicamente van a
disminuir la dilución y por ende va a haber una disminución de la eliminación y se va a acumular regional. Dentro de las neurológicas, la encefalia, la holoprocefalia, los defectos del tubo neural, que principalmente van a aumentar el líquido por un traslado agresivo. Las craneofaciales, que van a dificultar la evolución, como el paladar erguido o la microctaria. En letras cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca fetal, la anomalía de Epstein, el trastorno de la tetralogía del dolor, o arritmias, que van a aumentar el gasto cardíaco. Luego de las renales, por ejemplo el síndrome de Bartter o una sección entropélica, que van a producir un polidramis parabólico y que van a aumentar la diálisis fetal. Luego de las torácicas, como una hernia pneumática o un pulmonar, las musculares como la artrogliposis o la distrofia miotónica, las cromosómicas, que se incluye la trisomía 18 de la 21 torna, aunque en porcentaje estas tres están más relacionadas con oligotrames, pero eso no quiere decir que no pueda presentar poli. Y las tumorales, como la presencia de un teratoma sacroexigio o un corioangioma prostatario. En relación al enfoque diagnóstico, inicialmente clínico, el polidrama se va a caracterizar por una altura uterina aumentada, algunos dicen más de 2 centímetros o más de 3. Mediante las maniobras de Leopold o durante las maniobras de Leopold se va a encontrar un feto flotando en el geométrico. Va a ser difícil palpar las partes fetales. Y finalmente vamos a presentar una gestante que va a referir que ha ganado bastante peso, que tiene la sensación de una presión abdominal, puede presentar disnea o puede llegar a nosotros una gestante que está en amenaza de parto prematuro o con una ruptura prematura de normal. Y característicamente podemos clasificar el polidramas en relación a la medición ecográfica en leve, moderado y severo. En relación al pozo máximo vertical, leve de 8 a 11, moderado de 12 a 15 y severo más de 15. Y en relación al índice de líquido amniótico, leve de 25 a 29, moderado de 30 a 35 y severo de más de 35. Algunas otras bibliografías son más de 30. Finalmente, en relación a en qué momento de la gestación aparece polidramis, mejor dicho, lo diagnosticamos, puede ser agudo o crónico. Siendo característico la aguda en menos de 24 semanas, por una aparición brusca, con una distensión abdominal intensa y marcada, la gestante va a presentar disnea, puede presentar edemas marcados, náuseas y vómitos. Y ese es el que es más importante, que pese a que es el que es menos común, que es hasta un 5% en comparación con el crónica, que está en un 95%, va a presentar, o mejor dicho, se va a presentar más que todo en embarazos metabólicos y tiene un alto riesgo de parto prematuro, además de un óbito fetal. En comparación con la crónica, que característicamente aparece en mayor porcentaje después de 28 semanas, es progresivo, presenta síntomas leves, incluso pueden llegar a moderados, está asociada a hidráulisis hepático o más que todo a malformaciones fetales. Tiene una evolución lenta y también puede presentar el riesgo de parto prematuro. ¿Sí? En relación al manejo, la guía de clínica vesperana recomienda inicialmente en un enfoque diagnóstico, inicialmente descartar diabetes gestacional con un test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa en miligramo. Luego descartar una insumunización al RH con un flujo indirecto, también con anticuerpos celulares. Después descartar infecciones congénitas. Claro, si es que no se detectaron correctamente antes, bueno, perdón, si se detectaron crónicamente, se realiza un descarte serológico para parvovirus 19, para toxoplasma o sífilis. Descartar malformaciones en el feto ante la misma ecografía y descartar anomalías cromosómicas. Sí. En relación al tratamiento, el tratamiento de polidramas va a ser de dos tipos: un tratamiento etiológico y un tratamiento sintomático. El tratamiento etiológico está mayormente relacionado a aquellos casos en los que la etiología se puede resolver de manera intraútero. Y en aquellos en los que no, pues tenemos el tratamiento sintomático. Las medidas reposo, que principalmente es para disminuir la disnea de las molestias si presenta en el paciente,
La restricción hídrica, aunque eso está en discusión, pero bueno, se recomienda una restricción hídrica y una restricción de sodio, que obtiene velocidad de volumen, un poco controversial. El uso de diuréticos, sol, si es que hay severos, y finalmente el uso de indometacina, que se usa con el fin de disminuir el flujo renal fetal y la diuresis. Por ende, solamente se recomienda hasta las 32 semanas, con una dosis de 50 miligramos de 8 a 12 horas, en un máximo de 5 o 7 días. Pero claro, con el riesgo siempre de vigilar, de evitar perdón, no se debe usar después de las 32 semanas, evidentemente. Y otra medida terapéutica que se puede utilizar es la amniorreducción, el cual está indicado en gestantes que tengan un ILA más de 30 centímetros, no igual a 30 centímetros, que sean sintomáticas, con presencia de disnea marcada o con una amenaza de parto, con una cervicometría menor a 15 milímetros, que mediante guía ecográfica con una aguja de 18 o 20 G, se va a drenar de 1 a 2 litros, bueno, de 1 a 2 litros de líquido amniótico y con el fin de disminuir el polihidramia, y que cual se debe repetir si es que se encuentra en una recidivia. Los cuidados, evidentemente, que el objetivo principal de la reducción es aliviar la presión uterina. Pero siempre, como estamos introduciendo una aguja adentro del saco amniótico, adentro del feto, debemos tener cuidados asépticos, cuidados antibióticos. Se recomienda una dosis de 2 gramos de cefoxitina intravenosa o cualquier otra alternativa, junto con un tocolítico, por ejemplo, nifedipino en 24 horas, y asimismo también se recomienda la rotación pulmonar. La relación a la vía final de la gestación, el objetivo es prolongar el parto o la gestación, mejor dicho, hasta el término, siempre y cuando el estado materno-fetal lo permita. Por ende, si tenemos un polihidramia leve o idiopático, no se recomienda la detección temprana, simplemente permitir el inicio espontáneo del parto y se debe programar entre las 39 y 40 semanas. Aunque algo que debo recalcar antes, que la guía clínica autónoma en relación al polihidramia menciona que si la paciente es sintomática, el parto, o mejor dicho, cuando si el parto debería realizarse desde las 36 semanas, o bueno, hasta las 37 semanas, recomendado. En cambio, si es que es una paciente no sintomática, puede llegar hasta las 40 semanas con 0 litros. Si tenemos una paciente con polihidramia moderado o severo, con una causa inestable, se debe realizar un manejo individualizado, el manejo o tratamiento etiológico. Por ende, debemos tratar la causa base. Si tenemos una gestante que presenta un feto con malformaciones mayores o hay una alteración del bienestar fetal, se recomienda un parto en un centro de alta complejidad, evidentemente, individualizando día y momento del nacimiento. Uno de los cuidados durante el trabajo de parto es que debe realizarse una hospitalización con una monitorización fetal continua, y se recomienda una anatomía lenta con una cabeza fija para evitar principalmente el colapso del cordón o un desprendimiento pituitario, que es una de las complicaciones polihidrámicas. Y finalmente, los riesgos y precauciones postparto, principalmente el riesgo de la hemorragia postparto por una hiperdistensión uterina. Recordemos que ha habido mucho líquido y por ende ha habido una hiperdistensión uterina. Y por ende debe realizarse un manejo activo del desmoronamiento y la paciente siempre sí o sí debe estar con un acceso venoso. Y ahora vamos a continuar con la última patología, la embolia del líquido amniótico, el cual es un síndrome obstétrico súbito, es raro y es potencialmente mortal, que va a ser caracterizado por un colapso cardiorrespiratorio y una coagulación intravascular designada. Caracterizado por, evidentemente, la entrada de antígenos fetales del líquido amniótico a la circulación materna. En relación a esto, tenemos los criterios diagnósticos en esta tabla, que es paciente que presenta una hipotensión aguda o paro cardíaco, paciente que presenta una hipoxia aguda, definida como disnea, cenosis o apnea, si presenta una coagulopatía, definida como la evidencia laboratorial de un consumo intravascular, un SIP, o una fibrinólisis o una hemorragia clínica grave que no cede debido a una coagulopatía. La presencia de signos y síntomas agudos que comenzaron durante el trabajo de parto, ya sea durante la cesárea abdominal, durante la dilatación
o la evacuación, o también dentro de los siguientes 30 minutos postparto. Y finalmente, por una ausencia de cualquier otra condición que pudiera confundir o explicar de manera presuntiva todos los signos y síntomas que se van a presentar. Etiológicamente hablando, la embolia del líquido amniótico se va a presentar en un 70-80% durante el trabajo de parto, un 10-15% durante el posparto y menos del 10% se va a presentar ya antes del parto o durante los procedimientos invasivos para analizar durante la gestación. Se va a caracterizar inicialmente por una entrada de líquido amniótico a la circulación materna, la cual va a presentar una reacción inicial anafilectoide y que va a traer consigo consecuencias hemodinámicas y respiratorias que van a llevar a la coagulación seguida de una coagulación intravascular designada y finalmente una inicio orgánico. Inicialmente, la entrada del líquido amniótico va a haber se va a evitar con la ruptura de la barrera materno-fetal, los cuales puede ocurrir durante las contracciones, durante el alumbramiento, las maniobras obstétricas. Y mediante esta ruptura, el líquido amniótico, con células fetales, con meconio y con el factor tisular importante, va a pasar a la circulación materna. Factores que favorecen la entrada del líquido amniótico a la circulación materna están la hiperdinámica uterina, el experimento de la placenta, la restricción de uterinas o cervicales, la ruptura de membranas que tenga una comunicación muscular. Y la respuesta inicial anafilectoide va a ser caracterizada por una activación de complementos estresa 5A con una liberación de citocinas, interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de interleuquina alfa y mediadores positivos como la interleuquina 1, interleuquina 2, la serotonina y el leucotrienos, que van a producir una vasoconstricción pulmonar, que van a causar los síntomas respiratorios y un aumento de la permeabilidad capilar. Dentro de las alteraciones hemodinámicas respiratorias, como mencioné antes, el líquido amniótico va a desencadenar una vasoconstricción intensa en la circulación pulmonar y por ende va a presentar disnea súbita, cianosis, hipotensión y colapso circulatorio. Esto va a asemejar, por así decirlo, a una embolia pulmonar masiva, por ende no. En relación a la coagulación, el factor tisular que se va a encontrar en el líquido amniótico va a activar la vía extrínseca de la coagulación y por ende va a ir formando microtrombos, los cuales van a causar un hiperconsumo de plaquetas y circulación, que por ende va a evolucionar a una coagulación intravascular diseminada, que característicamente es una hemorragia masiva, con una coagulación intravascular diseminada y que clínicamente va a presentarse un sangrado uterino que no se detiene, evidentemente, y que va a estar simultáneamente con la presencia de trombosis de órganos. Y finalmente el daño multiorgánico, que la combinación de la hipoxia, la inflamación y la microtrombosis del SID van a causar isquemia y fallo funcional de muchos órganos, bueno, varios órganos, principalmente los pulmones, en los pulmones, en los riñones y en el hígado, los que debemos evaluar. La relación al manejo diagnóstico, como a la sospecha diagnóstica, la sospecha clínica inmediata, evidentemente, es la disnea, la cianosis, la ansiedad extrema, una hipotensión brusca, un paro cardiorrespiratorio o una hemorragia incoercible, que pues, va a estar relacionada a una coagulopatía. Los exámenes laboratoriales que se van a pedir, una gasometría arterial, en la cual se va a hacer una hipoxemia grave, con un PaO2 de menos de 60 milímetros de mercurio, con una acidosis respiratoria y un lactato mayor a 4. En el hemograma se va a caracterizar por una anemia por sangrado, evidentemente, combinada con una trombocitopenia, que se va a presentar en casos graves, hasta menos de 50.000. Y vamos a pedir, evidentemente, una precoagulación con un TPINR, un INR mayor a 1.5, un TTPA prolongado, un fibrinógeno disminuido menor a 100, un aumento del dímero D, que van a ser característicos de la coagulación intravascular designada. Otras pruebas diagnósticas o una próxima que se piden es la ecocardiografía, en donde se va a ver una dilatación y disfunción aguda del ventrículo derecho y con una presión pulmonar mayor a 40-50 milímetros de mercurio, un desprendimiento septal que va a ser un signo o una diferencia, no es diferencial, es shock hemorrágico o una tromboembolia pulmonar.
Pedimos una radiografía de tórax, evidentemente para evaluar la presencia de edema pulmonar, o que debe ser un edema bilateral y difuso, que va a ser sugerente de un edema cardiogénico. Marcadores fetales en seno materno, que se va a ver la presencia de células fetales como mucina, trofolastos en el seno materno. Y los diagnósticos diferenciales que vamos a ver es con embolia pulmonar trombótica, la eclampsia, el shock séptico y la acción anafiláctica. Y lo más importante es el diagnóstico y histopatológico, en el cual principalmente se van a buscar en el pulmón de la madre células epiteliales escamosas fetales, mucina, grasa, blanco, meconio, prostaglandinas, ácido raquinónico y metabolitos del ácido raquinónico y células trifosfóricas. Generalmente, lamentablemente, este diagnóstico patológico generalmente es post-mortem. Asimismo, también tenemos biomarcadores como el anticuerpo monoclonal del TKH2, la cloroporfirina en sí, la triptasa y las fracciones C3 y C4 del complemento. En cuanto al manejo, recordemos que, si bien esta es una patología demasiado rara, debemos tenerla siempre en cuenta, ya que es una emergencia obstétrica con una alta mortalidad materna y fetal. En realidad no existe un tratamiento específico, debido a que el manejo es principalmente un soporte avanzado, en la cual vamos a requerir una atención inmediata y que va a necesitar sí o sí una reanimación cardiorrespiratoria inmediata, además de un soporte dinámico, un soporte respiratorio y un manejo de la coagulopatía, junto con el manejo obstétrico. Inicialmente debemos restablecer la situación y la oxigenación materna, iniciar la reanimación cardiopulmonar, luego debemos evitar la compresión autocava, principalmente colocar la paciente en un desplazamiento manual del útero hacia la izquierda. Debemos optimizar el tiempo crítico. Si es que no hay circulación espontánea en 4 minutos, debemos priorizar la cesárea perimortem de madre antes de los 5 minutos. Esto se recomienda desde las 22 semanas de gestación. En relación a la ventilación, el oxígeno al 100% con presión positiva, con el fin de evitar el percambio y lisiosis. Siguiente, por favor. En relación hemodinámicamente, una reposición por cristaloides balanceados, siempre evitando la sobrecarga. El uso de vasopresores como norepinefrina de primera elección, o si hay falla ventricular, la dobutamina. En relación a la coagulopatía, plasma fresco congelado, el uso de crioprecipitados, la transfusión de plaquetas y el uso de ácido tranexámico con el fin de reducir el desgarro. Finalmente, la recomendación es la finalización inmediata del embarazo. Si hay viabilidad fetal, la cesárea es lo preferido, debido a que va a mejorar la hemodinámica materna, porque va a disminuir la presión de la vena cava y va a favorecer la reanimación del diagnóstico fetal. Sin embargo, también se puede realizar la cesárea perinorte, indicada si es que hay un paro cardíaco materno sin respuesta en los primeros 4 minutos. Mientras se realiza cesárea, igualmente se recomienda que se continúe con la reanimación cardiopulmonar. Se menciona que esto mejora la sobrevida neonatal y puede beneficiar la recuperación materna en caso se recupere. El procedimiento se recomienda a partir de las 20 semanas de gestación de la cesárea. Finalmente, el parto vaginal está indicado solo si hay una proyección activa y las condiciones son hemodinámicamente estables, siempre con una vigilancia estrecha y si es que no existe ninguna otra indicación obstétrica. Una pregunta para los compañeros. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy claro, diría yo. ¿No hay ninguna duda? Bien. La pregunta. Entre todas las funciones que has descrito ahí en líquido amniótico, queda una función que siempre hay que tener en consideración, y es que el líquido amniótico ayuda a la modulación de muchos órganos vitales. Lo has escrito más adelantito, a lo largo de su exposición, han descrito ahí una figurita, que es un síndrome de
Entonces, aquellos bebés que han sido sometidos a muy poco líquido durante mucho tiempo, cuando ha sido muy precoz en el embarazo, generalmente por debajo de la semana 27, son bebés que pueden presentar el síndrome de Gota, ¿no? Hipoplasia pulmonar, problema de falla renal, mala maduración intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también tiene una función de maduración de los órganos fetales, ¿sí? Cuando están frente a un oligohidrato de por medio, ¿qué es lo primero que tienen que descartar? Ruptura prematura renal. Después va con todo lo demás que has dicho, ¿sí? RSIU, el tema de infecciosas, no muy infestado ahí en su posición, mucho cuidado que hay patologías que luego patean con las dos piernas, ¿sí? Que van tanto para el oligohidratos como para el poligramos. Sobre todo para el tema de contestar preguntas de examen, mucho cuidado con la palabra de distractoras, lo más frecuente, lo más probable, lo menos probable, ¿sí? Porque hay patologías que van para los dos lados, diabetes, preeclampsia, ¿sí? Mucho cuidado con ese tema. Pues lo primero que vamos a descartar en una RPM en una oligohidratos es la RPM. Ya después de todo el estudio y el mapeo de todas esas posibles causas que pueden condicionar a RPM, no se encuentra nada, pues entran en lo que ustedes han dicho de oligohidratos sinopáticos. Y que por lo tanto pues puede llegar a termo, un mapeo serial y seguido del bienestar fetal, y por lo tanto implica no solamente crecimiento fetal, puede darse en algún caso que recién aparezca como tal la cara de RSIU, pero no solamente el tema de crecimiento fetal, sino la prueba de bienestar fetal con Doppler, con un perfil biofísico ecográfico fetal y con el monitoreo fetal, sino después un perfil biofísico. Pero siempre que vayan a tener un parto de oligohidratos, que va a ir a parto vaginal, se recomienda previamente al parto hacer un procedimiento que en nuestro medio, al menos en Arequipa, sí es absoluto de ver si va a ir a cesárea o parto vaginal, pero en otros países no necesariamente. Que algo tiene que ver con... ¿Qué prueba daría con el bebé? Empieza a estresante, ¿no es cierto? Entonces, antes de ir a un proceso de inducción o un parto vaginal, sea un oligohidrato, sea, por ejemplo, en el contexto de un embarazo prolongado también, ¿listo? Previamente haga un test estresante. En nuestro medio, si el test estresante sale negativo, pues va a inducción posteriormente, previa evaluación de qué cosa. O hay evaluación, pero ese no es lo que hay que evaluar. Algo con el cuello, es el de los medios. ¿Qué? ¿Qué score? Vision. El score de Bishop. Entonces, previa evaluación del score de Bishop, entonces recién proceden a la inducción. Pero en otros países, aún con test estresantes positivos, son sometidos a pruebas de parto vaginal. Tengan en consideración ese pequeño detalle. En nuestro medio, digo, Arequipa ciudad, tanto de salud como MINSA, no van a ver generalmente que un test estresante positivo sea sometido a parto vaginal. Pero en otros países sí. Si bien han descrito el hecho de definir el oligohidratos como un mila por debajo de 5, ¿existe algún valor preciso de volumen como tal de líquido amniótico para definirlo como oligo? Que es bien complicado, ¿no? Porque no encuentro una prueba que definitivamente me diga prenatalmente cuánto de volumen hay realmente en la pancita, ¿no es cierto? Ese estudio no se ha logrado determinar precisar todavía, con certeza. Por eso que nos vamos con los métodos semi-cuantitativos, entre ellos está el lila, el costo vertical máximo que lo han escrito ustedes.
pero ¿hay algún volumen en particular? Va a encontrar una bibliografía con 300, otros con 500, ese es el volumen mínimo para hablar de un miligramo. Y para un poligramo, más de 2000 para algunos, más de 1500 para otros, ya. Y ahí sí, lo más probable frente a un poligramo es ¿qué es? La causa se encuentra idiopática. Que no encontremos causa ya, pero si encontramos, sí, está bien, no te cuenta que es idiopático. Pero y si encontramos una causa, dentro de la causa probable, ¿qué es lo más frecuente? Causas fetales y entre las fetales Y las anomalías fetales. gastrointestinales. Dentro de las fetales, Las anomalías malformaciones. Y entre las maternas, Dentro de las maternas de la diabetes. diabetes. Ah, Y entre las malformaciones fetales, a la cabeza, las gastrointestinales que se encuentran en la. ¿y de dónde más? El sistema nervioso central. Sistema nervioso central, espina bífida, etcétera, encefálicos. Toda patología malformativa o problema renal fetal les va a condicionar necesariamente un miligramo. No necesariamente, porque la producción va de la mano de secreción. ¿Cuál es la patología por excelencia representativa de patología fetal que condiciona poligramo? Una tubulopatía a nivel de base de género. ¿Alguien sabe? Empieza con B. Muy parecido al nombre de una serie vetada de Venezuela, que es gringa. No miren, no miren ustedes puro anime urbano. Los Simpsons, ¿cuál es el representativo de los Simpsons? Síndrome de Marte. Una tubulopatía de asa de género. Tengan cuidado con ese detalle. Y entonces tú has dicho que puede ir a parto vaginal. Si se puede inducir poligramos, pues sí, ¿no es cierto? No es contraindicación. Pero también ha manifestado que cuando un poligramo, una de las complicaciones más frecuentes del poligramo, ¿cuál es? El parto. Ya también hace parto prematuro y parto prematuro. ¿Qué es la complicación? El lobito. Ya. Que vaya de la mano con la amenaza de parto prematuro. Porque si no se rompen los niños, si no desencadena prostaglandinas, por la sobredistensión uterina, genera alteración de las metaloproteínas de la matriz. ¿Y qué va a generar? RPM, o sea. Y la RPM, al haber una descompresión brusca y abrupta de la cavidad intrauterina, porque hay aumento de la presión intrauterina, al haber una descompresión brusca, eso se condiciona, acaba de decir, el desprendimiento prematuro de placenta y lo que también hemos desglosado ahí en sus diapositivas, el prolapso del cordón. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces es sumamente abrupta la situación. Que no les da tiempo ni siquiera a veces para entrar a hacer operaciones. La paciente se desprende pero tremendamente y rápidamente. Entonces, mucho cuidado con el poligramo en ese sentido. Entonces, ustedes han dicho que en el trabajo de parto tenemos que hacer una miniatomía lenta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es una miniatomía lenta? En caso está indicada una miniatomía. Sí, de hecho que está indicada. Normalmente en un trabajo de parto normal no está indicada la miotomía precoz. Estamos de acuerdo. Pero si yo voy a someter a un poligramo a un trabajo de parto vaginal,
está indicada la miotomía precoz. Porque si ya de por sí estaba incrementada la presión intrauterina y además le agrego más presión por las contracciones que va a tener, más posibilidades de ruptura abrupta de las membranas, descompresión abrupta del útero, desprendimiento y prolapso. Pues estamos de acuerdo con eso, pero ¿qué significa una miotomía lenta? Se cree que la violación del líquido amniótico debe ser de manera lenta y no brusca. Estamos de acuerdo, porque normalmente la miotomía se hace con qué cosa. ¿Por qué se hace una miotomía? Con el amniótico. ¿Qué es un amniótico? ¿Han visto lo que es un amniótico? ¿Saben tejer? ¿Saben tejer? ¿Han tejido? ¿Sí? ¿Saben tejer? Crochet. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo es una durana? Una durana. Para crochet, para tejer crochet. No tiene un cachito al final, sino se echa. Así es un amniótico. Pero eso es una barreta, si lo vamos a usar en un polidrama. Claro, en el contexto de un parto vaginal normal, pues eso rasga la membrana y no pasa nada, se rompe la membrana. Pero si voy a usar ese aparato en un polidrama, puede generar un tremendo forado. Lo que quiero es que salga abruptamente la cosa, no que nada. ¿Cómo lo digo? ¿Por qué sería esa miotomía? Porque con la miotomía convencional no. Tienen que generar un huequito chiquitito de hormona, ¿cierto? Entonces, ¿con qué generaría un huequito chiquito? Con un hipodermica. Con el hipodermica va en su dedo. ¿Sí? Fíjense ustedes, pues no lo van a fichar el dedo, ¿cierto? ¿Sí? Pero nada más, solamente un piquetito. Ahora, la miotomía convencional, en un trabajo de parto tradicional, ¿se hace fuera de la contracción o durante la contracción? Durante la contracción, cuando más abunde la membrana, ahí se hacen normalmente las meiotesis. Pero en el contexto de un polidramios, porque ya de por sí tengo presión incrementada, si lo voy a romper cuando venga todo el barullo de la presión por la contracción, peor va a ser, ¿no es cierto? Entonces se hace fuera de la contracción. Entonces solamente se hace un piquetito y ya después el dedo se queda ahí en ese poquito. Y ustedes solitos, poquito a poquito, de esos dedos, ¿listo? Van controlando la salida del líquido amniótico. Y ya cuando ustedes vean que la membrana no es, la bolsa de la membrana no está tensa, ¿sí? Ya recién terminan de rasgar como normalmente se rasgaría en una hemorragia convencional. Ese cuidado para evitar el riesgo de desprendimiento y para evitar el riesgo de prolapso escolar. Es lo más importante en cuidado. Y pueden llegar igual a término, no pasa nada. Obviamente, si hay alguna condicionante que obligue a terminar el embarazo antes por una patología asociada, pues eso es otra situación. Y en el contexto del embolio de líquido amniótico, dentro de las causas, lo más importante es sospecharlas, ¿sí? La mortalidad materna por embolio de líquido amniótico realmente es alta, ¿cierto? No lo han manifestado. Y no hay un diagnóstico clínico ni estudio ni examen auxiliar contundente para el diagnóstico. Como ustedes lo han dicho ahí, el diagnóstico de certeza es el estudio patológico en este lado la necrosis. Deberías no llegar ahí, ¿no es cierto? Deberías no llegar ahí. Entonces lo más importante es el índice de sospecha. Y como en alguna clase teórica les he comentado, no minimicen las molestias que les llegan a gestante. Porque a veces tienen el parto y la paciente, doctorita, estoy sintiendo que no puedo respirar, estoy empezando a temblar y estoy con
con esas molestias. No, no te preocupes, hijita, es parte del parto, no te gusta, esto es normal, no pasa nada. Ustedes ahí siguen haciendo su EPI tranquilitas, después de 10 horas de hacer la EPI, recién levantan la cabeza y la empieza con colapso cardiovascular. Si realmente ustedes a esa paciente no le hacen caso y su paciente entra rápidamente en colapso respiratorio, tiene que entrar la máquina, tiene que entrar el ventilador, tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Si no, su paciente se desbase, realmente es un embolio peritoneal. Entonces sospechen, no minimicen las cosas que les diga su paciente. Si ustedes anotan impotencia, si les dicen no puedo respirar, la ven pálida, no ven que sangre abundantemente en ese rato, pero está pálida su paciente, evalúen bien y piensen la posibilidad de un embolio líquido amniótico. Sobre todo en aquellos partos que llamamos muy laboriosos, muy trajinados, y sobre todo cuando hay un factor asociado que no lo hemos manifestado, no lo hemos escuchado ahí, que hoy en día está proscrito en la lucha en obstetricia. ¿Qué maniobra? ¿Lo han dicho? No, pues lo han escuchado. Sí, no sé. Mucho cuidado con los cristeros, ¿sí? Mucho cuidado. No, pero no pasa nada, les van a decir, sí, no pasa nada en ese momento, pero realmente ustedes no saben qué bolo van a sacar cuando hagan un cristero. Si es el bolo de que no pase nada, o es el bolo de que hagan atonía uterina, ruptura uterina, embolia líquido amniótico, trauma obstétrico, desgarros. Entonces todo lo en contra va a mayor grado que lo a favor. Por eso es que realmente no la deben hacer. No la deben hacer. Busquen otra opción, otra maniobra, otra medida para ayudar a aumentar la presión intraabdominal en un parto vaginal y no necesariamente buscando el internito más taipa para que empuje la pancita. Muy bien. Entonces, el manejo es evidentemente de UCI, ¿sí? Manejo hemodinámico, un paciente con embolio líquido amniótico. Nosotros, desde el punto de vista ginecobstétrico, pues lo único que tenemos que hacer es, si todavía el bebé está con nosotros ahí en la pancita, pues inmediatamente lo estabilizamos, ¿sí? Sacar el embarazo, terminar el embarazo. Acuérdense que el embarazo debe quedarse en esas situaciones no más de 30 minutos. Debemos tener el acuerdo máximo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que patología amniótica? Una felicitación, un aplauso a los chicos que han puesto la materia.